En principio, ¿los empresarios son llorones? Digamos que hay algunas características que uno podría poner, pero no me gusta hacer foco ahí. Yo creo primero que hay que naturalizar las tensiones. Hace unos días me preguntaban en muchos lugares qué opinaba de estas tensiones entre el gobierno y los sectores sindicales y hoy con los sectores empresarios. Digamos que no es malo que el movimiento obrero se plante frente a un gobierno, no es malo que los hagan los empresarios y mucho menos es malo que el gobierno ponga condiciones a todos. Lo que creo es que esto nos tiene que llevar a una reflexión que es sobre una cuestión institucional de fondo. ¿Qué es lo que falta en la Argentina? Bueno, un ámbito permanente, institucional, donde todo esto se junte a dialogar. No solo en la tensión y en la puja a veces de los precios y los salarios, sino el proyecto de país. ¿Qué es eso? Un consejo político, económico, social, digamos. Estas son las cosas que funcionan en todas las democracias como base de una democracia que tiene que ser participativa, consensuada, donde hay que sentar a todos los actores sociales, económicos, a mi juicio también los académicos, siempre tienen mucho que aportar, y entonces las tensiones se resuelven en ese marco y como una política permanente. ¿Y usted estaría dispuesta a aportar allí, a estar o ser parte de esa mesa? No soy yo, me parece que cuando uno habla de esto, habla de representación política y obviamente en representación de los partidos. Siempre creo que los partidos tienen que tener un lugar ahí, por eso agrego, y no es solamente un Consejo Económico y Social, pero creo sobre todo en este tipo de discusiones en los actores, en los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. A mí me gusta siempre la participación académica, técnica, científica, las universidades, y a veces que esos deben ser ámbitos de consulta y de intercambio permanente, ¿no? Eso creo que refuerza la democracia. En general, los que llegan a los gobiernos creen que los ámbitos de consulta y de intercambio los debilitan, y yo creo que es al contrario. Con Lourdes nos queremos meter en el capítulo. ¿Me haces la introducción de lo que deberíamos preguntarle a Margarita Stolbizer? Lo que pasó hoy, bueno, justamente que el Tribunal Oral Federal número 2 declaró la conexidad de la causa de obra pública con la llamada Ruta del Dinero K y va a terminar todo en un megajuicio, como ya se venía previendo, porque la Cámara Federal el año pasado había mencionado esta posibilidad de un megajuicio. Por eso es que el juez Ercolini empieza a acaparar todas las causas, entre ellas Otesur, los sauces que también hoy la tiene el juez Ercolini, y va a terminar en un gran megajuicio donde Cristina Fernández de Kirchner se va a encontrar con quienes fueron sus socios, digamos, en esta corrupción, si se quiere, por lo que dice la justicia, que tiene que ver con Lázaro Báez, con Cristóbal López cuando se le ve los sauces también. ¿Cómo ves vos esta unificación de las causas y si crees que va a ser factible este megajuicio? Porque va a llevar tiempo, me parece, sí, ¿no? Va a llevar muchos tiempo. Imputados. Era, digamos, un paso esperable. Si bien durante la tramitación de las causas siempre sostuvimos que era importante la separación en los procesos de investigación, porque si se hubiera juntado todo anticipadamente, eso hubiera sido un obstáculo, llega un momento en el que todo esto tiene que ser juzgado naturalmente de manera común, porque además las pruebas son muy comunes. Pero hay que entender algo. La causa, sobre todo la que promovió la Dirección Nacional de Vialidad, y yo en esto que soy muy crítica hacia el gobierno, en otras cosas, en esto creo que realmente cuando la Dirección Nacional de Vialidad hizo un informe exhaustivo, perfecto, de cuáles obras se habían pagado y no se habían hecho, eso fue lo que motorizó esa causa que tiene Ercolini. 52 contratos en favor de Lázaro Báez por más de 46.000 millones. Ahí tenemos creo que 24 o 25 personas procesadas por haber armado esa maquinaria y ese circuito económico para quedarse con los recursos del Estado a través de las obras públicas. ¿Cuántas obras y cuánta plata? 52 contratos en favor de Lázaro Báez de una por sola empresa. 46.000 millones de pesos. ¿Y esas obras se ejecutaron? No todas. Claro, no todas, exactamente. Y Vialidad hizo un informe que dice cuáles fueron ejecutadas en el 20%, en el 50%, en el 80%. Claro. ¿Puedo hacer una Y ahí es donde interrupción? Vialidad además le reclama a la señora de Kirchner, creo que una indemnización, una compensación de más de 20.000 millones. Pide ser actor civil, Vialidad, reclamándole una indemnización justamente por esto a la expresidenta Fernández de Kirchner y al resto de los imputados, a Cristina sobre todo, por ser la jefa de esta banda, así como la menciona la justicia en esta causa por la cual ella está procesada
por asociación ilícita. Sí, la aclaración que yo quería hacer es que esa es una causa madre, sin ninguna duda, porque describe ese circuito económico, cómo lo armaron, cómo armaron la estructura de las obras públicas, la irregularidad en las adjudicaciones, los sobreprecios, las obras que no se hicieron, la falta de controles. Las otras causas investigan en realidad el lavado de dinero, que es toda esa plata sucia, por eso se habla del lavado, viene sucia porque es plata de origen ilegal, viene de la corrupción, y se intenta reinsertarla en un circuito económico formal o legal a través de los hoteles, del alquiler de inmuebles y demás. Y ahí es donde se ve claramente las responsabilidades de la familia Kirchner, que fueron los beneficiarios. El matrimonio Kirchner tomaba la decisión de beneficiar a estos empresarios que se enriquecieron y ellos recibían la devolución de los favores, la compensación o el pago de los sobornos, como se lo quiera llamar, a través de ese formato. Con lo cual eso explica por qué había en realidad supuestamente hoteles con un nivel de capacidad muy alto, que en realidad tenía pocos ocupantes, en el índice Medialuna de Igual con Adamón, digamos, que había muy poquito desayunando y sin embargo el hotel supuestamente estaba lleno. Pero hay que mirar sobre todo lo de fondo. El año pasado, cuando la señora Kirchner dio una nota periodística y en un momento dijo, y bueno, pero después de todo, ¿qué tiene de malo que yo haya comerciado con los empresarios privados? Recordemos el discurso de Néstor cuando decía, son negocios de privados en realidad. En ningún país del mundo sería normal que un presidente de la República tenga una contratación particular con los principales adjudicatarios de la obra pública del Estado, ¿no? Y eso era lo que ellos hacían. A ellos les parecía normal que en el caso de los sauces, por ejemplo, los únicos clientes que reportaban sumas millonarias en las cuentas personales de la familia Kirchner eran dos de los principales empresarios contratistas del Estado, Lázaro Báez y Cristóbal López a través de sus empresas. Entonces, todo eso tiene en algún momento que investigarse de manera conjunta, aun cuando son delitos bien diferenciados. Y a los empresarios también se les va a preguntar, porque los empresarios que te dicen en el off, que antiguamente cada vez que eran contratados para la realización de una obra, por cada certificación de obra aprobada, ellos tenían que llevar un porcentaje. Sí, el famoso histórica. Movicon, el 15. No, antes era menor porcentaje. En algún momento más también. No, directamente desde el 2005 en adelante era el anticipo de la obra, no se veía. Eso lo entregaban directamente, claro. Bueno, ahí aparece una figura relevante en esta operatoria que era José López. No nos olvidemos que José López le encuentran en el baúl de su auto 8 o 9 millones de dólares. Esos eran los vueltos en realidad, pero José López era un cajero. Siempre hay que pensar... O sea, los empresarios le llevaban eso que Cancelare marca, y usted reconoce... Anticipos. Que efectivamente, digamos, en lugar de ser una operación lícita, era una operación ilícita, se lo llevaban a los funcionarios para financiar la política. Hay que empezar a dimensionar los montos de los que hablamos. Si en el baúl de José López había 8 o 9 millones de dólares... En el convento, digamos, en el bolso. Solamente eso, imaginemos lo que es el resto de la dimensión. Esto lo digo sobre todo porque no se le ha encontrado a la familia Kirchner, o sea, todos sabemos que tiene un patrimonio enorme y demás, pero ella misma ha dicho alguna vez en su defensa, y bueno, ¿cómo pueden decir que esto es lo que nosotros cobramos de Lázaro Báez? Lázaro Báez tiene una fortuna de 3.000, 4.000 millones. Siempre está la sospecha no comprobada que parte de esa fortuna de Lázaro Báez no le pertenece a él, sino que su íntima amistad con el matrimonio Kirchner lo podría ubicar a él en la figura del prestanombre o del testaferro también, ¿no? A propósito, Lázaro Báez se quedó sin abogado hoy, ¿no? Se quedó sin abogado, Rusconi renunció a la defensa. Aparentemente Esteban Bailán va a ser el nuevo abogado que tenga Lázaro Báez. Ya es como el quinto abogado que pasa en defensa de él, pero justamente Rusconi, ahora que se eleva la causa a juicio, como él defiende a Julio De Vido, yo creo que eligió defender a Julio De Vido en esta causa y no a Lázaro Báez. Por lo tanto, su abogada Elizabeth Gazzaro fue la que le recomendó a este abogado Bailán, que ahora va a tener que leer toda la causa para entender y poder hacer una buena defensa del empresario detenido. Que, por cierto, ahora en abril se le vence la prisión preventiva
y hay que ver qué es lo que decide el tribunal, porque intuyo que el propio abogado de Lázaro Báez va a solicitar justamente la excarcelación. Sí, porque lleva 2 años, ¿verdad? Por el vencimiento, sí. Con lo cual podría quedar libre, efectivamente. Ahora, es interesante porque tenía condebido el mismo abogado. Qué curioso, ¿no? Sí, ellos comparten en gran medida, varios de los imputados en O sea, el estas que causas han otorgaba la compartido obra como abogados, ministro, ¿no? y la debía controlar, tiene el mismo abogado que el principal contratista, el que eventualmente contrataba en distintos lugares. Sí, sí. Bueno, el abogado Veraldi, por ejemplo, no es más abogado en Manzanares, pero en un momento era el mismo abogado, pero Manzanares ni sabía quién le pagaba a Veraldi. Manzanares es el contador de los Claro, que está detenido. no sabe. Y que ha pedido declarar, ¿no? Sí, Hay que estar atento ahora. a eso porque le ha pedido ampliar su declaración. usted cree que puede ser un arrepentido? Mañana es el día que tiene que presentarse en la justicia. creo que sí. ¿Y puede ser un arrepentido? Sí, yo no confío mucho en Yo el tampoco. tema de los arrepentidos. Algunos hacen una gran apuesta, las cosas que pueda decir no me parece. Igual el juicio no se va a sustanciar este año, va a ser el año que viene, se supone. Y van a tener que, yo creo que va a llevar tiempo, sí, no sé si va a comenzar este año, porque tienen que hacer primero toda la parte probatoria, los análisis suplementarios y demás, y bueno, recién ahí ver, ya ¿no? es importante que avance. Nunca la justicia funciona en la velocidad, en la dinámica que uno quisiera, pero creo que por lo menos vamos encontrando algunas respuestas. Las causas han ido acumulando pruebas más que suficientes para dar por acreditados los delitos que se le imputan. Si algo yo tengo a esta altura como satisfacción es que las cosas que dijeron todas se fueron comprobando. Cada vez que planteamos algo, sobre todo una de las últimas cosas que fue una ampliación que yo presenté en estos últimos días, ¿se acuerdan que en un momento yo había hablado de los movimientos sospechosos y eso generó todos los enojos de la señora de Kirchner? Y era cuando nosotros empezamos a detectar esas maniobras destinadas a insolventarse, una insolvencia fraudulenta cuando ella le pasa todo a sus hijos, cambian los plazos fijos en pesos y en dólares, los pasan de una cuenta a la otra, después los hijos crean un condominio para distraer el dinero, después Manzanares, que él mismo reconoce en un momento que él le dice a los inquilinos que paguen en otra cuenta y no en la que debían. Han habido muchas maniobras destinadas a burlar la acción de la justicia. Por esto mismo está preso en esa causa Manzanares. Carlos Kirchner. Carlos primo de Carlos Néstor, Kirchner se insolventó, porque sí. cuando hace un año, en diciembre del año anterior, los procesaron, el mismo juez Ercolini dijo que no había mérito para detener a nadie. Las maniobras de Carlos Kirchner para burlar la acción de la justicia fueron tantas que lo terminan deteniendo un año después, en diciembre último, y justamente lo que dice es eso. Hoy ya se ha demostrado que tiene capacidad para burlar la justicia, que tiene intención, y eso dice el juez cuando ya está anunciando la inminencia de la elevación a juicio oral, podría burlar incluso la posibilidad del Estado de recupero de los bienes. Pues siempre hay que pensar en estas cosas. Si algo tenemos que activar es la ley de extinción de dominio, con la reforma que tengan que hacerle los senadores, pero es tiempo que saquen esto y que se dejen de embromar, porque lo que la sociedad espera es tener una justicia que eficazmente dé respuestas, que condene a los que haya que condenar, pero tener la posibilidad de recuperar lo que se robaron. Sí, claro. Bueno, no puede ser justamente gratis. en una de, si me permitís, en una de las últimas presentaciones que hace Margarita, menciona a Máximo Kirchner y a Carlos Sancho como los que están haciendo esta maniobra también, porque por lo mismo que ahora denuncia Margarita a Máximo y a Carlos Sancho, fue detenido Manzanares por el tema de los alquileres. Porque vos no te olvides que tanto Tesura ahora y en la causa Los Sauces hay intervenciones judiciales. Burlaron esas intervenciones judiciales, hicieron los alquileres por atrás. Por Y eso eso aceptaron la semana pasada el pedido de intervención a Otesur, porque eran tantas las maniobras a fin de año. O sea, ni con orden del juez hacen lo que deben hacer. Claro. Eso es lo que quiere decir. Digamos que había muchas medidas cautelares y en el mes de diciembre hicieron una asamblea, vaciaron la sociedad porque renunciaron, sobre todo la esposa o la ex esposa de Máximo, que era miembro de la sociedad, y Romina Mercado, renuncian, dejan acéfala la sociedad. Bueno, la verdad es que cometieron una cantidad de barrabasadas, recordemos además las tachaduras y todo lo demás. Entonces ahora, la semana pasada, el juez aceptó el pedido que hicimos de intervención. Margarita, ¿qué es lo que más te preocupa hoy del gobierno actual? A ver,
Tal vez vinculándolo con esto, ¿no? Y haciendo referencia a la pregunta tuya anterior, yo lo que intento demostrar es que primero no tengo un estándar distinto para mostrar las mismas cosas que están mal cuando las firmaban los anteriores y las firman los que están ahora. Me preocupa que después del kirchnerismo debió haber habido un gobierno que fuera extremadamente prolijo en la transparencia, en la institucionalidad. Que le devolviera el poder ejemplaridad, ¿no? Claro, exactamente, esa es la palabra. Si nos pide sacrificio, por ejemplo, por lo menos sean ejemplares. La mayoría de los argentinos pedíamos. El gobierno del kirchnerismo fue tan, pero tan corrupto, degradó tanto los valores de la institucionalidad, con el costo que eso significó para los sectores más pobres, que son los que siempre terminan pagando los costos de la corrupción. Los que venían después debían ser sumamente prolijos. Entonces, yo podría hablar de muchas cuestiones, fundamentalmente sociales, la inflación, la pobreza y todo, pero eso también es la consecuencia de la baja institucionalidad de este gobierno, que se refleja en algunas de estas cuestiones. No han sido prolijos, no son prolijos, los mecanismos de contratación terminan encubriendo muchas de estas cosas, y eso en relación a lo social, creo que es un tema sobre el que hay que poner especial atención, que es esto que está ocurriendo en algunos organismos con los despidos masivos, lo que pasa en el INTI, FANASUL, Río Turbio, por detrás de una cuestión social, con el impacto humano que tiene despedir en una familia al padre y a la madre, que eran trabajadores del INTI con 15 años de antigüedad, por detrás de esto hay un vaciamiento de las capacidades estatales, porque los que están echando son 2 ingenieros con una expertise, con una capacidad. O sea, ¿vos crees que están vaciando de contenido sectores del Estado? Totalmente, totalmente. Y además lo hacen desembosadamente porque ellos no creen en el Estado y entonces creen en el mercado y en las empresas privadas que se ocupen de hacer las mismas cosas que nosotros creemos pueden hacer los empleados y los funcionarios públicos. Pero atrás de eso lo que hay es una falta de transparencia, porque a los que echan, igual que en el kirchnerismo llevó adelante toda una persecución muy fuerte de los trabajadores que no aceptaban ser cómplices y se planteaban, los persiguieron y los echaron. Nosotros hicimos un informe sobre violencia y acoso laboral durante el kirchnerismo. Yo lo entregué a los funcionarios de este gobierno, ni bien asumieron, y la verdad es que hoy encontramos en muchos lugares lo mismo. Lo que pasa atrás del INTI tiene que ver con que necesitan ocupar el área de las obras públicas porque ahí, en lugar de estar los técnicos de carrera, ponen a la esposa del subsecretario que viene del mundo privado y es una arquitecta que es hoy la que tiene los contratos con las empresas y decide cómo se le paga a las empresas y cuáles son las adjudicatarias, ¿no? Estamos viendo sinceramente un conflicto social, pero que atrás de ese conflicto social también hay una falta de transparencia. 2 o 3 preguntas finales, perdón Marita, pero en términos políticos. La sociedad con Massa, que está en silencio, ¿sigue? Sí, a ver, siempre hay que hacer una aclaración. Nosotros hicimos un acuerdo electoral el año pasado. Las alianzas tienen tiempos electorales. Ahora, yo tengo con Massa un acuerdo político que es importante, que es de fondo, que tiene que ver sobre cómo nos paramos frente al gobierno nacional, en este lugar que la sociedad nos puso, que es el de la oposición. Hemos ido juntos con Massa al INTI, por ejemplo, y tenemos una misma agenda de prioridades, que son los trabajadores, los jubilados, pero si Massa vuelve al peronismo, en algún momento usted va a construir un espacio por fuera de eso. Yo lo que no puedo hacer hoy es futurología de lo que va a pasar dentro de un año. Todos saben que yo no he sido ni voy a ser peronista. Entonces, cuando a mí me preguntan por las reuniones del peronismo, me pasan de lejos. No tengo nada que ver con eso. Ahora, Massa o Solá son dueños de reunirse con quien ellos quieran. Sí, correcto. Lo otro que no me parece menor, en términos políticos, el socialismo como tal, que tienen usted un referente, que gobierna Santa Fe, ¿va por la idea de construir un polo progresista por fuera del kirchnerismo y en oposición claramente al gobierno? ¿Es posible, es viable eso, o eso terminaría en una especie de gran coalición donde eventualmente podría estar algún sector del peronismo? Yo entiendo que siempre ha sido un objetivo del socialismo y que nosotros por supuesto compartimos. Lo que ocurre es que en mucho tiempo el socialismo se replegó en el gobierno de su provincia y nosotros un poco demandamos también otra presencia de tipo nacional. En algún momento tuvo Wiener en el 2011 cuando compitió por la elección presidencial. Casi
culposamente. Claro, pero yo creo que cada vez se hace más necesario construir una alternativa política progresista y ética para la Argentina. Porque el gran problema es que la vacancia está y lo que no podemos permitir es que la señora de Kirchner asuma hoy la referencia del progresismo. Yo me resisto a eso, me resisto a las concesiones que a veces se le hacen al gobierno anterior. Nunca fueron progresistas, construyeron un relato para hacerle creer a la gente algo que nada tenía que ver con la realidad. Ahora, cada vez se hace más urgente. Lo que tenemos que tratar es de no mezclar esto con las necesidades o los tiempos electorales. ¿Y la idea de que ningún funcionario pueda tener empresas offshore que planteó la expresidenta, la votaría, por ejemplo, si usted siguiera siendo diputada? Presenté ese proyecto en el 2013 y en el 2015. Tengo presentados dos proyectos. Uno, lisa y llanamente, para que se prohíban las transferencias desde y hacia los paraísos fiscales. Argentina es el quinto país en el mundo, después de las grandes potencias petroleras, que tiene más plata puesta en los paraísos fiscales. La plata que va a los paraísos fiscales es para evadir o para esconder. Y acá, como todos los países, tenemos el listado. Ya sabemos, estos países son paraísos fiscales. Bueno, la verdad, no permitamos que salga la plata. Y lo otro, que está... Hay una discusión técnica que algún momento vamos a tener que dar, está bien, ¿no? pero me parece porque que... son legales, porque si uno lo puede tener ahí, se dice paraísos fiscales. Esa es una. La otra, que creo que es más parecida al proyecto de la señora Kirchner, también lo tengo presentado 2 veces, es la reforma a la Ley de Ética Pública, que no puede un funcionario que tiene su plata en el exterior integrar un gabinete. Yo les digo, y además hay cosas que a mí me parecen de sentido común y no puedo entender que el jefe de gabinete salga y diga, no, pero sí es normal que tengan la plata afuera. Ahora, yo el funcionario que tiene que ir a convencer a los inversores que crean en Ministro la de Economía, para ser el de Economía, ahora el de la FIP y tantos otros, ahora, ¿cómo podemos plantarnos? ¿Qué es lo que la Argentina necesita frente al mundo para producir, traer inversiones, generar empleo? Que vean que la Argentina es un país estable, previsible, confiable. Para eso, los primeros funcionarios que tienen que convencer, ¿pueden tener la plata afuera? A mí me parece que son cuestiones que éticamente, realmente debemos francamente, no resisten elaborar. Ahora, la Ley de Ética Pública necesita muchas otras reformas y lo que no voy a aceptar tampoco es que la señora Kirchner nos pueda venir a dar clase a nosotros de cómo tenemos que reformar la Ley de Ética Pública. Ella fue la que impulsó la peor reforma de la Ley de Ética Pública en el 2013, cuando le quitaron requisitos a las declaraciones juradas, en realidad, y pasó a ser casi un papelón, y nunca constituyeron la Comisión Nacional de Ética Pública. Hay que reformarla. Hoy el gobierno está impulsando una reforma. Hay que aportar ahí porque hay muchas reformas. Conflicto de intereses, todo un capítulo sobre el que hay que trabajar. Margarita, gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Muy gentil, muy amable.